En un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. El padre Arturo Pinto, vicario de la parroquia de Aymogasta, sufrió heridas graves al producirse el vuelo del vehículo en que viajaban procedentes de Chamical. El vuelco del vehículo se produjo al reventarse la cubierta izquierda trasera, dando el rodado 2 tumbos, en uno de los cuales fue despedido Monseñor Angelelli. Informó LB14, Radio Joaquín B. González de La Rioja. La muerte de Angelelli aún permanece velada por un misterio, oculta, callada. Su palabra, sin embargo, se me revela cada vez más viva, luminosa, certera. En agosto de 1968, Enrique Angelelli fue nombrado obispo de La Rioja por el Papa Pablo VI. Tenía tan solo 45 años y una notable carrera eclesiástica. Su atención, por favor, en minutos más aterrizaremos en el aeropuerto de la ciudad de La Rioja, donde la temperatura es de 16 grados centígrados. Angelelli es hijo de un matrimonio gringo que trabajaba en la chacra, don Juan y doña Celina. Él nació en medio de gente sencilla, ¿no? Y ahí aprendió la filosofía popular que siempre lo mantuvo a él. Entra al seminario, alumno inteligente, lo mandan a Roma para perfeccionarse. Él termina como licenciado en teología y en derecho canónico. Vuelve a Córdoba y trabaja en diversos ambientes, y hay uno que para mí lo marca: la JOC, la Juventud Obrera Católica, él como asesor. Y ahí, en este incorporarse en la sociedad cordobesa, se produce un hecho histórico. 3 curas que se animan a opinar en público sin tener el consentimiento del arzobispo. Y esto produjo una gran revolución en Córdoba, que a Angelelli le va a costar de alguna manera la cabeza. Él era obispo auxiliar de Córdoba y deciden que las cuestiones administrativas que manejaba él no las maneja más. Y Angelelli se retira a un barrio. Y ese es el Angelelli que llega a La Rioja en el 68, casi diría que como castigado. Les acaba de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro, que les habla el mismo lenguaje. Un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes. Quiero ser un riojano más. Por eso, desde ahora les dice, mi querido pueblo riojano. No vengo a ser servido, sino a servir a todos, sin distinción alguna de clases sociales o modos de pensar o de creer. Ayuden al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de su pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenlo para que ningún cálculo humano y mezquino haga silenciar su palabra o su acción. Desde hoy aquí tienen a un riojano que no los olvidará. La iglesia había vivido un acontecimiento muy revolucionario, un terremoto, podemos decir, en la iglesia, el Concilio Vaticano II, allá en la década del 60, y había puesto a la iglesia de nuevo de cara a lo fundamental de Jesús, del Evangelio, que era el servicio a los hombres
y concretamente a los más pobres. Monseñor Angelelli fue uno de los padres conciliares que había participado con mucha conciencia de lo que significaba esa apertura de la Iglesia desde las intuiciones de Juan XXIII, de toda la lucidez de Pablo VI. Él era un hombre del concilio plenamente. Esta actitud de Monseñor Angelelli de querer como plasmar, encarnar el concilio en la realidad riojana, convocó a muchos sacerdotes, congregaciones religiosas, extranjeros, que vinieron aquí a incorporarse en la pastoral de esta iglesia diocesana. El impacto del Concilio Vaticano II se repitió años más tarde en Medellín, Colombia. Allí, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano elaboró una teología que se aproximaba a la realidad que se vivía en América Latina. Entonces Medellín es como un hacer vida el Concilio Vaticano II en el contexto, en la realidad cultural, económica, política de América Latina. Fue muy crítico con la iglesia casada con los poderosos. Incluso allí en el Cordobazo tuvo su reflexión y su apoyo a esa apertura y esa explosión popular que significaba el grito de los sectores del pueblo, ¿no es cierto? Asumamos este grito en todo lo que tiene de verdadero, auténtico, dramático, porque existen argentinos que se mueren de hambre, que sufren de marginación material o moral, que son excluidos de la mesa de los argentinos que ostentan el poder. Era un claro mensaje de oposición a la dictadura de Onganía, el general que había organizado los cursillos de cristiandad, que profesaba un fuerte catolicismo, un aliado de la Iglesia. El primer conflicto se desató apenas 4 días después de la toma de posesión del obispado, cuando Angelelli se presentó en el diario El Independiente y tuvo una larga entrevista con el entonces director, Alipio Tito Pauletti, quien era un comunista convencido y que sin embargo se convertiría luego en un entrañable amigo y colaborador del obispo. En esa entrevista, el obispo puso la cuestión social en el centro de sus preocupaciones. Subrayó claramente que debían combatirse las causas del subdesarrollo, del hambre, la ignorancia, la miseria. Con Tito eran grandes amigos, coincidían en muchas cosas, coincidían en lo social, totalmente. Una vez hablando así, yo dije que no nos poníamos de acuerdo porque nosotros éramos ateos. Entonces me refería a Tito. Me dice, callate, negra mierda, ¿qué va a hacer vos? Vos sos el ateo más cristiano que conocí en mi vida. Y este otro gordo también. Cuando él llega como obispo, ingresa por la nave central de la catedral. Y en los bancos había chapas de bronce con los nombres de las familias más prominentes de La Rioja. Y si el pueblo iba a la misa, bueno, eso tenía que ponerse a los costados porque esos bancos estaban reservados para cierta familia. Iba caminando, mira, dice, ¿y eso qué es? Y le explican, porque son donaciones, y se vuelta y dice, ya, me sacan todo, todas esas chapas. Esta es la casa del Padre. Querido Angelelli, eres muy supersónico para La Rioja en tu presentación. A sencillez para conquistar el corazón de los humildes. Mucho bla bla y demasiada publicidad. Despacio. No hay que entrar con demasiadas ínfulas, porque te podés desinflar. Hay que evangelizar despacito y no empachar con tu doctrina pomposa, como esa entrevista que te echaste en el diario El Independiente. Pero ¿se tenía idea de quién podía en esa época escribir semejante cartita?
Sí, quizás habría que buscar por esas chapitas caídas por ahí. Sí, ¿me comunica con Roberto Rojo, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? va? ¿Está en venta la camioneta? Sí, señor. Porque es igual, muy parecida a la camioneta que andaba Angelelli por todos los pueblos y queremos hacer un recorrido similar. Vos sabés que yo lo conocí a Angelelli. Ah, ¿lo conociste? Había gente que lo criticaba porque decía que se metía en política. Lo que pasa es que él llevaba el evangelio a todos los ámbitos de actividad de la gente. Y los militares le tenían odio porque decían que era comunista. No, lo que pasa es que los militares solo conocieron el evangelio del privilegio. Así que mira vos lo que son las cosas, ¿no? Y yo lo conocí y ahora venís vos a llevarse la camioneta. Podemos aprovechar eso para que no haga una rebaja, ¿no? Angelelli tenía una relación permanente con los pueblos a los cuales visitaba, no dejaba pasar más de 3 meses. Conocía a la gente hasta por sus apodos y los mencionaba por la misa radial, lo cual era un código entre ellos muy simpático. Y Angelelli hablaba para toda la comunidad y sin embargo mandaba guiños cómplice a la gente perdida en los lugares más remotos. Desde un rol importantísimo en la provincia, el gobernador de la pastoral riojana, él se bajaba, digamos, entre comillas, y él entrevistaba a la gente humilde, a los trabajadores. De ahí él iba sacando la forma de ser profunda de los riojanos y de lo que él llamaba el hombre concreto. Sus opositores se le burlaban, decían que el hombre concreto es de cemento. Pero él insistía, el hombre de carne y hueso, el hombre concreto. Andando en mi valle de piedra, de cielo y de inmensidad, sentí una voz que a mí me llamaba. Sentí una voz que a mí me llamaba. Acá en La Rioja hubo un problema desde que llegaron los españoles, que son el tema de las Mercedes. Mercedes indivisa, es decir, nadie tiene propiedad de tierra, sino que se van pasando de generación en generación. Entonces eso te acarrea el problema de que no tenés el título, por lo tanto no te sentís propietario, no podés sacar préstamos, etc. Entonces Angelelli decía, le demos la tierra a la gente que la ocupa y le demos una orientación cooperativista. En esa época estaba un gobernador Iribarren que tenía una idea contraria a la de Angelelli, más empresarial, es decir, darle a quienes inviertan con palabras como eficiencia, eficacia, productividad. El latifundio Asalini era una sucesión ubicada en un pueblo, Aminga, en la costa riojana, a 120 kilómetros de la capital. Entonces Angelelli ve ahí la posibilidad y comienza a diseñarse el proyecto de una cooperativa de trabajo. Codetral, Cooperativa de Trabajadores Amingueños Limitada, y la idea era expropiar el latifundio Asalini, un latifundio improductivo, central en el pueblo, para dárselo a los trabajadores y que ellos empiecen un trabajo de desarrollo agrícola. Hermano, me dicen del norte, del este y del otro lado, cuando a un riojano de hermano él llama. Ahí está. Buenas tardes, señores. ¿Cómo anda? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto, Víctor. El hornero. Ramírez Héctor me llamo, para lo que mande, compañero. Mi nombre es lo de menos y yo siempre prefiero que me llamen el hornero. Gracias. Hornero, cuéntele cuál era el objetivo que perseguía Codetral.
Simplemente que los obreros sean dueños de su trabajo. Dejar de pertenecer a este o aquel patrón que se llenaba los bolsillos todos los años con lo que producía. Y el obrero siempre en la misma situación. Porque no era ni siquiera quitarle la tierra a nadie. Como por ahí se decía, ¿no?, que el obispo fomentaba el que los pobres les robaran a los ricos. No, para nada. Era un latifundio de una sucesión que no tenía heredero y que estaba desperdiciándose, una finca hermosa que había producido muchísima uva a tal punto de que había una bodega inmensa incorporada en la finca y que estaba abandonada. Entonces dijeron, ya que está esto, comencemos a ensayar ese nuevo modo de ser sociedad. Y el primer contacto que tuve con Monseñor fue en una reunión donde estábamos trazando los puntos a seguir para de alguna manera conmover a los legisladores de que hicieran la ley a favor nuestro. Le digo, bueno, hagamos una manifestación. Sí, pero alguien tiene que dirigir la palabra. Entonces Angelelli dice, bueno, que vaya el padre de la criatura, o sea, que era yo que había puesto la moción de la manifestación. Se arma la cooperativa de Codetral con dos muchachos que vienen de Mendoza, Rafael Cifre y Carlos Di Marco, dos jóvenes del movimiento rural diocesano, que Angelelli los ampara y los pone ahí como punta de lanza, que junto con el movimiento Cáritas son el embrión de este proyecto que después cobra fuerza entre los propios habitantes de Aminga y después una bandera de toda la provincia y es el proyecto más ideológico de la pastoral de Angelelli. Cuando nosotros llegamos acá era un gobierno militar, estaba Vilmesi. Angelelli nos lleva a Minga, nos deja allá y comenzamos con todo el idealismo que teníamos en aquel momento, íbamos a la casa de todo el mundo, invitárnoslo para ver qué hacíamos con la tierra esa. Decíamos, si esto lo parcelan, beneficia nada más que a 10, 12 familias. Claro. En cambio, si hacíamos una cooperativa, se beneficiaba a todo el pueblo. O sea, podíamos tecnificar mejor, podíamos crear fuentes de trabajo, se prende todo el mundo en esto, ¿no? Pero cuando dijimos que para ser socio había que trabajar, ahí hubo un sector que ya no le gustó y dice, ¿cómo solo vamos a trabajar al lado de esta negrada? Le decimos, pero no, ustedes no pueden ser socios si no van a trabajar, muy ingenuamente. Y eso en una asamblea lo planteamos y al otro día se aparece todo el pueblo panfletos diciendo que Aminga había sido ocupada por subversivos, marxistas, apoyados por un obispo rojo y que para colmo nos íbamos a quedar nosotros con la tierra y el agua. Y esa noche nos acostamos y a las 3 de la mañana reventó una bomba en casa. Y como a las 8, las 9 de la mañana, llaman en casa el cartero. Un telegrama decía, firmes en compromiso cristiano, tienen todo apoyo personal y diocesano, Monseñor Angelelli. Hermano obrero, hermano puestero, hermano peor. Siembra Angelelli en el corazón. Yo soy de una familia del Valle San Vicente, al cual teníamos una imagen de la Virgen de los Dolores. Entonces él llega para bendecir los nuevos cimientos de la nueva capillita. Mi padre tenía 86 años y ya estaba un poquito enfermo mi padre. Entonces cuando él viene subiendo, bueno, llegaba había estado confirmando, y llega con sus ropas de obispo, ¿no? Entonces como que mi padre dice, viene San Nicolás. Yo digo, ¿cómo viene San Nicolás? Que el patrono de La Rioja. Entonces cuando yo me doy vuelta y miro, era Monseñor Angelelli que venía subiendo para mi casa, con la algarrobo adelante, que ahí es donde en 1970 él celebró la misa de Nochebuena debajo de ese algarrobo, que ha sido tan criticado por eso, ¿no? Porque no celebró en la catedral, o sea, ¿cómo iba a celebrar en los ranchos? Jesús, con vergüenza estamos ante este pesebre. Te pedimos perdón, como los niños, por tantos hermanos nuestros y tuyos que mueren de hambre,
por el sufrimiento que causamos por nuestro egoísmo y nuestra soberbia, porque te usamos muchas veces para satisfacer intereses personales, mezquinos, ruines, mentirosos. Perdón, Jesús, por todos los pecados de nuestro pueblo riojano. Había abierto la catedral al mundo de los pobres, ¿no? Al mundo de los barrios. Y la catedral entonces dejó de estar en la catequesis, los puestos más importantes de trabajo en manos del doctor tal, de la señora del doctor cual, de la de doble apellido, y a llenarse de, entre comillas, los negros, la negrada, la gente común, sin apellido. Entonces, bueno, todas estas familias tradicionales que a lo largo de la historia detentaban el poder, se abroquelan, dicen esto es comunismo, nos quieren cambiar la religión, y como, bueno, Angelelli ocupa la catedral, se retiran de la catedral y se van a una iglesia que está a 2 cuadras, que es la iglesia de la Merced, donde se va abroquelando esta oposición religiosa en contra de la pastoral de Angelelli. Muchos cristianos de mirada tradicional que no entendieron el concilio, que confundían las formas exteriores con el corazón de la iglesia, que le sacaban el latín y parecía que la misa ya no era misa. Cuando el latín se puso cuando era la koiné, o sea, la lengua hablada por toda la gente. Se titulaban defensores de la fe, gente que de la fe tendrían su catecismo de primera comunión, los que le repugnaban una postura que ellos interpretaban ideológica, ignorando por completo la doctrina social de la iglesia. Se reunían ahí en la Merced y ese tiempo llegaron todos los de tradición, familia y propiedad que vinieron de Buenos Aires, los Béccar Varela, y manifestaban por la calle, repartían boletos, pasaban con parlantes diciendo que los curas éramos comunistas. Hay gente que jamás había pisado un templo, pero que se hicieron los paladines de la defensa de la fe, que en realidad eran los paladines de la defensa de sus privilegios, también victimizándose, como que el obispo los corría, que el obispo venía a sembrar la lucha de clase, eso decían, ¿no? Los Cruzados de la Fe fue consiguiendo la apoyatura política y también mediática. Se puso un diario para hacer la campaña en contra de Angelelli, que puso el capital a aquella persona que explotaba el juego y la trata de blancas en La Rioja. Don Tomás Agustín Álvarez Saavedra, el dueño del diario, se había contratado a un periodista en Buenos Aires expresamente, nada más que esto, una columna contra Angelelli, pero todos los días. Amigo, no te quedes solo, porque envejeces. Escucha la fuerza de lo que no muere. Advierte, no eres pasado, sino historia, agua que canta y no estanque. La vuelta de Perón y el retorno a la democracia hizo más real la esperanza de concretar cambios importantes en la sociedad argentina. En La Rioja, el candidato justicialista Carlos Menem levantó la bandera de Codetral como eje central de su campaña. Esa decisión había permitido que Angelelli simpatizara con él. Todos los partidos populares se montaban en estas cosas que eran realmente para la gente. Y el partido que triunfó en la Argentina, el Frejuli, ¿no? Y aquí en La Rioja también, tenía como una de sus banderas el entregar esa tierra a esta cooperativa. Una vez que triunfa Carlos Menem, y como él había prometido llevar a cabo la reforma agraria en general y Codetral en particular, todos creían que los sueños estaban a la vuelta de la esquina. Si el fundo de Asalini se expropiara para Codetral, habremos ganado una batalla para los humildes. Si lo hiciera para particulares, aún trabajadores, se corre el riesgo de que esas tierras vuelvan a poder de los latifundistas. El proyecto de ley se llevó a la legislatura y el entonces gobernador, que luego fue presidente,
dijo, la van a aprobar, y si no aprueban yo le voy a vetar la ley, apoyando de palabra el proyecto Asalini. Pero a la hora de debatir el proyecto en la legislatura, la cosa fue distinta. Finalmente los legisladores aprobaron la expropiación, el parcelamiento y la entrega de tierras del latifundio Asalini, pero a destinatarios que determinaría una comisión especial. Entonces le dijeron, señor gobernador, usted dijo que iba a vetar si esta ley tenía este resultado, este proyecto. Y dice, no, pero los legisladores son los representantes del pueblo, el pueblo se ha pronunciado. Bueno, una vez que se frustra el intento legislativo del proyecto Codetral, comienza un recrudecimiento de manifestaciones, represión, hay detenidos, y Angelelli obviamente no se queda callado, acusa y señala a los represores, los cuestiona, digamos, en su caridad cristiana, cómo negar la tierra a quien lo trabaja, a los humildes, a los trabajadores. En uno de los interrogatorios nos preguntaban por dónde tenían las armas Angelelli, le decíamos que la Biblia la llevaba bajo el brazo, entonces se enojaban, nos insultaban, nos pateaban, nos insultaban. Pero en un momento nos dicen, mira, nosotros sabemos perfectamente que ustedes no están en ningún partido político ni en ningún grupo armado. Pero son peores que esos porque hacen pensar los negros y no tenemos por dónde agarrarlos. No faltarán, Dios quiera que no sea así, los que susurrarán al oído. No te metas, es mejor quedarse tranquilo porque las cosas seguirán como siempre. El 13 de junio la fiesta de San Antonio, y que era el patrono de una zona de La Rioja que le llamamos acá la costa. Ahí había un curita que llevaba 50 años, el padre Virgilio se llamaba este cura viejito, un hombre bueno, que jugaba la pelota con los changos, pero que hacía años no predicaba nada en la misa, porque no leía un libro, no sabía que había pasado el concilio por la iglesia. Entonces, los señores, entre comillas, feudales, aprovecharon que el obispo iba a compartir ese momento tan rico y tan fundamental para la gente, que es el día de su fiesta patronal, y entonces armaron todo un circo. Cuando ya era la hora de la misa, aparece la voz de un parlante sobre una casa, dirigiendo toda una manifestación de gente. Ellos decían que todo había sido muy espontáneo, pero se ve que no tan espontáneo fue porque había un altoparlante con música militar de fondo, las marchitas militares, y diciendo en definitiva, ¿no es cierto?, no vayan porque ese obispo es comunista. Y ustedes están predicando, no está acorde con nuestra fe. Les dieron de beber, de más a muchos de los peones para que estuvieran así medio entonados y poder, bueno, llevarlo de las narices hacia donde ellos quisieran, ¿no? Y fabricaron toda ahí una cuestión de como que el obispo venía a sacarlo al padre Virgilio. Entonces, movilizar a la gente en defensa del padre Virgilio. Por eso nosotros le pedimos que se vayan ya de aquí, porque nuestra iglesia no está para ideologías foráneas. Y con toda esta motivación despotricaron contra el obispo y lo atacaron. Lo atacaron con tierra, pedradas, ¿no? A tal punto que, bueno, que el obispo tuvo que suspender el oficio religioso y buscar la forma de salir y sacarlo a los otros dos curitas. En definitiva, se decide que me escape de alguna manera para hablar con el gobernador Carlos Saúl Menem. Le planteo a Carlos las cosas y dice, ya las voy a arreglar. No las arregló porque además de que todo esto eran amigos suyos, estaba su hermano Amado. Que viva San Antonio de Padua, viva la iglesia por el bien en la costa.
imagen patronal. ¡Que viva la Santa Veracruz! Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Después entonces del disturbio, de echarle tierra, de rechazarlo al obispo, de apedrearlo, se fueron envalentonados, un grupo de los que estaban allí, a Minga, que queda a unos 5 o 6 kilómetros, que era el lugar donde vivían las religiosas. Y también estaban los muchachos del movimiento rural católico, que estaban capacitando a todo este grupo de peones rurales para formar la cooperativa, ¿no? Y se decían unos a otros, algunos con unos vinos encima, vamos como a violarla a las monjas, a correrla a estas monjas que han venido a cambiarnos la religión, ¿no? Y entonces buscaron la casa de las hermanas y entraron y rompieron todo lo que hallaron, las camas, los papeles, los libros, ejemplares de la Biblia y del Nuevo Testamento, y entraron hasta un pequeño espacio donde rezaban, estaba el sagrario con las hostias consagradas, y también destrozaron todo. Llegamos a La Rioja, reunión de curas, monjas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos ante esta situación que ya pasa de los límites de una simple solicitada en el diario? Y ahí donde casi por unanimidad pedimos la excomunión de aquellos que habían dirigido toda esta cosa. Le decían a Monseñor, Monseñor tiene que tomar medidas ejemplares. Y él se resistía íntimamente a tomar una medida dura de condena. Pero la circunstancia era tan tremenda que estaba en juego el valor de su autoridad como obispo. Hizo venir de Córdoba a un amigo suyo, canonista, y elaboraron una sanción canónica poco más suave que la excomunión, que le dieron el nombre técnico de entredicho personal. El entredicho es una sanción que el obispo puede aplicar a fieles en las que les priva de ciertas cosas importantes para la vida de fe. Y bueno, el entredicho fue a estos 13 cruzados, entre los que estaba Dos Cisterna, Yáñez, Amado Menes, Vanor del Moral, Luis de la Puente, para que recapaciten, tomen conciencia de su error, que se arrepientan del mal que han hecho a la Iglesia y al pueblo de Dios y pidan perdón. Cuando Monseñor se ve tan acosado y parecía que su misión pastoral podía resentirse, entonces él pide al Papa que mande, yo diría un vedor, es un legado papal. El Papa lo nombra a Monseñor Saspe como el nombre de él, que venga acá. O sea, pide a Angelelli ser investigado. Bueno, viene Saspe, recibe a todas las personas que quieren hablar con él, por supuesto también los 3 de estos 13, va a Nillaco, y entonces Saspe en la catedral, cuando se despide, clausura, diciendo un apoyo total a la pastoral de Angelelli, dice, la pastoral del obispo Angelelli, la pastoral de la Iglesia Católica. El obispo no puede ni debe ejercer su misión desde una ideología. Aquí no lo hace, debe hacerlo. Debe hacerlo desde el Evangelio, aquí sí lo hace. Cada 5 años, los obispos de un continente, por eso son cada 5 años, deben ir a Roma a hacerle una visita oficial al Papa, donde le tiene que llevar un informe de lo que sucede en la diócesis y traer de alguna manera directivas del Papa. Esto es lo que hace Angelelli en el 74, que es una larga visita que él prepara durante un año, porque siempre dijo, no me voy yo, es la diócesis la que se va. Muchos rumoreaban que el Papa
se negaría a recibir a Angelelli. Sin embargo, Pablo VI lo recibió con los brazos abiertos, se sacó varias fotos con él y le regaló un cáliz y una carta para toda la diócesis de La Rioja. Y de allá vuelve, bueno, con el gran regalo, el regalo que el Papa nos hizo a todos nosotros, que es donde el Papa, de alguna manera, ratifica la pastoral que está siguiendo Angelelli. El 1 de julio de 1974 murió el general Juan Domingo Perón. Isabel Martínez de Perón se hizo cargo de la presidencia. López Rega, exsecretario privado de Perón, desplegó su voluntad de poder a través de una estrategia de terror y muerte. La AAA, que el 11 de mayo de 1974 había asesinado al sacerdote Carlos Mujica, difundió una lista de condenados a muerte en la que aparece el obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli. Cuando ya fuimos a Europa en el 74, a Europa, que nos encontramos con Monseñor allá, nosotros estábamos propuestos para la coordinación mundial del MIJAR. Cuando íbamos por Francia se largó una gran nevada y nos parábamos en el camino y jugaba como un niño con nosotros ahí en la nieve. Y al llegar a España le avisan de acá que no viaje porque él estaba en la lista de las 3A y lo iban a bajar, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes váyanse en adelante, llévense parte de mi equipaje, se van a La Rioja, ven cómo está la cosa, si es realmente que yo no tengo que viajar, me llaman, y si no, ya veo qué hago. Hicimos así, nos vinimos nosotros adelante, llegamos a La Rioja, acá nos dicen que no venga, está en la lista de las 3A, lo van a bajar. Y en eso que estaba preparándome yo para irme a Buenos Aires, para llamarle de Buenos Aires por teléfono para que no viajara, me dicen, no viajes porque ya se vino. A comienzos de 1976, el gobierno de Isabel tenía los días contados. El entonces general Jorge Rafael Videla asumió como comandante de las Fuerzas Armadas en reemplazo del general Numa Laplane. El plan estaba en marcha. Videla era un hombre de confesión diaria, digamos, ¿no? O sea, muy vinculado y respaldado por los sectores católicos. Había figuras religiosas como Bonamín y Tórtolo que sin disimulo apoyaban a las Fuerzas Armadas, justificaban las represiones. En el 76, Angelelli escribe una carta a la institución Episcopado Argentino, diciéndoles un poco, ¿no es cierto? Muchachos, dense cuenta para dónde va esta cosa. Aquí los grandes defensores de la fe no somos nosotros los obispos, son los militares. Abramos el ojo y de una vez por todas reaccionemos. ¿O están esperando que caiga la cabeza de un obispo para darse cuenta de lo que les estoy diciendo? Bueno, esta es la base aérea de Chamical, que jugó un papel nefasto en la planificación. Se presume que en el asesinato de Angelelli tuvo una participación activa. Fue un centro de represión y detención, ¿no? Y vamos a entrarle porque no hay nadie. Sí, entremos. Una semana antes del golpe militar, hubo un episodio muy sonado a nivel local y nacional que fue un cruce entre el comodoro Lázaro Aguirre y el obispo Angelelli en Chamical, lugar donde funcionaba la base aérea, y este comodoro, ante la prédica de Angelelli, lo interrumpe y le dice, perdón, monseñor, pero yo vine acá a un acto religioso, no a una manifestación política. Entonces Angelelli, en una de las pocas ocasiones que pierde su serenidad, le dice al comodoro, bueno, tiene libertad de retirarse. El comodoro a su vez le responde, no, como soy hombre católico, me quedo. Después, desde la base, citan a dos sacerdotes de Chamical, Francisco Canovel y Carlos de Dios Muriat, para pedirles que expliquen el contenido de sus sermones, de sus arengas, de su prédica. ¿Sabe qué? Queríamos preguntarle si teníamos alguna posibilidad de ver la capilla.
Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Se podrá? Sí. ¿Quién tiene la llave de la capilla? No ha venido. ¿Dónde está? No, Herrera es el suboficial, tiene la madre enferma en... Pero no... Balbo ya viene. Bueno, para que venga el suboficial Balbo, que es un suboficial que vive acá hace ya varios años, a ver si tiene la llave. ¿Moya? No tiene teléfono. Bueno, vaya a recitarlo. Bueno, vengo. Este interrogatorio se extiende por 6 horas en una evidente hostilidad, digamos, hacia los sacerdotes, cosa que Angelelli, digamos, en represalia a esto, decide suspender los oficios religiosos en la capilla de la base aérea, ¿no? En contrapartida, a su vez, la Iglesia Argentina decide enviar nada menos que a Monseñor Bonamín, que decía que los argentinos deben saber que hay pecados contra Dios que se lavan con sangre, ¿no? Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, se produjo el golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón. Asumió el gobierno una junta militar presidida por el general Videla, el almirante Macera y el brigadier Agosti. El vicario castrense Adolfo Tórtolo celebró una misa en la catedral como una muestra de apoyo al nuevo gobierno de facto. Todos los días nos enterábamos de detenidos, la gran mayoría de ellos eran personas vinculadas a Angelelli, a la pastoral de Angelelli, al trabajo en las iglesias o en los grupos comunitarios. No entendía por qué estabas presa. Yo no podía entender. Yo recién me di cuenta por qué estaba presa en Devoto, porque no entendía por qué trabajar por los chicos, trabajar por el cooperativismo, trabajar por un centro vecinal era malo, no me entraba, entonces no podía entender, ¿no? Y bueno, él venía y visitaba a los presos, contra viento y marea se imponía, porque era muy dinámico, era grandote, fuerte, y cuando te miraba a los ojos, te miraba con exigencia, imponía un respeto. Claro. Y era reconocido, no era una figura que podía pasar desapercibida. Claro. Él entraba, porque hacía sentir el peso de la justicia, que él quería ver a la gente, que no venía a hacer nada malo. No así te puedo decir de otros sacerdotes como Pelanda López, ¿viste? Que era el capellán, que después nos daba las misas cuando yo estaba, él nos oficiaba las misas, pero que no tenías confianza en él, porque no sabías si lo que vos le podías decir a él era un secreto para él o era para delatarte. Los hechos vividos en estos días por detenciones y allanamientos realizados en nuestra provincia han sembrado un profundo sufrimiento en hogares riojanos y miedo en la población. Lamentamos que algunos hermanos nuestros colaboren en tales acciones, quizá a cambio de alguna dádiva que no puede dejar en paz el alma del que la recibe. También ellos necesitan ver la luz y ordenar sus pasiones descontroladas. ¿Nos sentamos acá? Angelelli no solamente sostuvo a la gente que estaba en la cárcel, sino que también sostuvo a los familiares. Le ponía una mirada distinta a la situación. Era la angustia de no tenerlo, de saberlo preso al hijo, al marido, al familiar. Y él le decía, quizás es un orgullo. Para nosotros fue como decir, bueno, acá la mano viene dura y hay que aguantarse lo que venga. Hubo golpes a compañeros, especialmente aquella gente que había estado con Angelelli hasta el poco tiempo de su muerte, ¿no? Hubo tortura, sí, acá en la cárcel se torturó a todos nosotros. Y fuertes, torturas muy fuertes, muy crueles. Sí. Mi vida fue como el arroyo. Anunciar el aleluya a los pobres y pulirse en el interior. Canto rodado con el pueblo y silencios de encuentros contigo. Solo, Señor. Hace más de 42 años que la radio difunde todos los domingos la misa. Y Angelelli la asume como realmente era una forma de comunicarse con todo el pueblo, ¿no? Entonces tenía un lenguaje muy familiar, hablaba con la comadre tal, con fulano de tal, con el don Antonio, que le faltaba esto, que ya llegaba,
Bueno, y se comunicaba. Y nosotros, los curas, que no escuchábamos ninguna misa de esa, la escuchábamos, ¿no? Los que estábamos afuera nos enterábamos de qué pasaba, ¿no? Luego vino una orden de que ya no se transmitiera más directamente de la iglesia catedral la misa, sino que se la hiciera desde Anillaco, donde estaba el padre Virgilio Ferreira, hacia un estilo que habían impuesto en ese tiempo el régimen militar. En cualquier momento, decían, se tenía que dejarse de emitir no la misa, sino el mensaje de Angelelli. La cosa venía mal, nos cuidábamos mucho, nos acompañábamos, se van algunos sacerdotes, sobre todo extranjeros, muy amigos nuestros, Paco de Alteroche, Andrés Serier, son dos franceses que estaban acá con nosotros, ahí en el oeste, ¿no? Un Viernes Santo, como muchas otras veces, a Angelelli la policía lo desconoció como obispo y lo trató menos que a un simple ciudadano. Permítame los documentos, tomarle los datos de la camioneta y registrarle la camioneta a ver qué llevaba. De hacerlo abrir la valija y de hacerlo mostrar prenda por prenda, todo dudando de qué es lo que traía. Pero en el fondo era para humillarlo. El 18 de julio, que era día domingo, en el año 76, los buscaron a los dos curas de Chamical, al padre Gabriel Longueville, que era un curita francés de 45 años, y al padre, que era fraile franciscano, conventual, Carlos de Dios Muria, un sacerdote joven, se había ordenado 2 años antes, ¿no? Ese día domingo, uno había celebrado la misa en un barrio y el otro, el más joven, Carlito, en la parroquia. Y en ese momento, como a las 9 de la noche, una noche oscura de invierno, golpearon la puerta. Los atendió Carlos, justamente, y le dijo, lo buscamos al fray Carlos de Dios Muria, soy yo, dice. Y ahí nomás también se adelantó Gabriel, ¿no? Como sospechando seguramente algo grave. La cuestión que no llegaron el día lunes a La Rioja, comenzó la averiguación por cielo y tierra y nadie daba noticias de ellos. Y el martes 20, una cuadrilla de ferroviarios que volvían al atardecer de los trabajos en una zorrita se paró porque creyó que eran borrachos y le llamó la atención que estuvieran a esa hora ahí. Y pudieron entonces confirmar que se trataba de los curas, ¿no? Como a las 5 de la tarde, nos informan por teléfono que han informado unos trabajadores del ferrocarril que trabajaban en las zorras para arreglar las vías, que han visto 2 cuerpos aproximadamente a 7 kilómetros. Entonces nos dan la orden, que viene la orden por fuerza de la base aérea de Chamical y por fuerza de la policía. Avisan al hospital, entonces el médico de guardia, que era el doctor Benet, nos indica que vayamos en una ambulancia para traer los cuerpos. ¿Qué fue lo ingrato que vi yo? Que lo que no se me puede borrar nunca de mi vida todavía. Ver los 2 cuerpos de los curitas, atados, amordazados, vestido de civil, por cierto. El curita Longeville con su camperita típica de corderoy. El cura Muria también vestido de civil. Atado de las manos hacia atrás. Separado en una estancia de 1 metro cada uno. Y lamentablemente perforado, digo yo la palabra, si es correcto no decirla así, perforado de tiros, de disparos.
hermanos del Chamical, siéntanse reconfortados, elegidos y bendecidos por Dios. Pues si se ha derramado sangre por el kilómetro 14 de la ruta, esta es semilla fecunda en el nombre del Señor. La comunidad de Chamical estaba de duelo y con muchísimo miedo, un miedo espantoso. Pero él, Angelelli, estuvo muy preocupado de averiguar, de sacar todos los datos posibles, tratando de hacer una investigación él mismo, tratando de acercarse a algunas personas que todavía presas del miedo no se animaban del todo a hablar, porque el panorama era negro. El domingo siguiente es el episodio de Wenceslao Pedernera. Él era un laico, formaba parte de todo este trabajo pastoral, vinculado a la lucha por la tierra. Bueno, que fueron a la casa, golpearon, ellos estaban ya durmiendo con su mujer y su hijita, y cuando sale a atender, sin mediar muchas palabras, lo acribillan a balazos, ahí en presencia de su mujer. Consigue un vehículo para trasladarlo a Chilecito y muere en el hospital. El Independiente, por favor, señor. Bien, 0-0. Gracias. El 3 de agosto, Angelelli culminó las celebraciones en honor a los sacerdotes asesinados y por la noche se reunió con sus colaboradores más cercanos en la parroquia de Chamical. Y ahí nos comentó su encuentro, entre otras cosas, su encuentro que tuvo con el general Menéndez. Menéndez le pidió que lo armara caballero, ¿no? Yo me voy a poner de rodillas y póngame la espada en el hombro y me arme caballero como para cortarle la cabeza a todos los marxistas. Era el general Menéndez, ¿no? Era el dueño de nuestras vidas. Es allí donde él, una vez más, ya lo venía diciendo en otras reuniones, hace el famoso espiral, mostrando cómo empezaron por un lado lo de la costa, la detención de sacerdotes, el padre Ruiz, el padre Cachomeca, la detención de muchísimos líderes cristianos de acá de La Rioja, la muerte de los 2 sacerdotes de Chamical, la muerte de Wenceslao, y bueno, ya lo que falta es poquito, ya llega al centro de la espiral, que soy yo. Y en esa reunión donde por última vez los curas le plantearon, bueno, monseñor, no renuncie, pero váyase, porque esto ya no da para más. Y él es donde de nuevo dijo, sí, pero el pastor debe estar al lado de sus ovejas. Nos vinimos con Inestal esa noche de allá y iba a venir Pintos con nosotros y el obispo le decía, vení, quédate, negro, mañana nos vamos en la camioneta también. Y se quedó Pintos para acompañar. Y a la mañana siguiente lo mandó a Pinto que revise la camioneta para que esté en condiciones. Y mientras él había ido armando una carpeta con todos los datos, tratando de averiguar sobre los causantes del asesinato de los sacerdotes. Bueno, pasó así entre despedirse, ir a la iglesia y rezar un rato, y armaron de salir no por el camino oficial, digamos, por el camino ordinario, sino por un atajo, como para, por las dudas, nos controlen. Él me había pedido que yo lo acompañase a La Rioja. Ingresamos al Camino Viejo sin tomar otras precauciones de ninguna especie, simplemente empezamos a viajar y creo que en una velocidad normal. Pasado Punta Los Llanos, yo vi que como que nos alcanzaba un vehículo, los Peugeot viejos de 404, que ese vehículo de pronto como que se adelantó a nosotros y bruscamente nos cerró el paso. Ahí, en ese momento, recuerdo como un gran reventón
y no recuerdo más nada. Nos dicen, hay un accidente pasando Punta Los Llanos. Pídale permiso al doctor de guardia para que mande la ambulancia. Y nos dirigimos. Pero no sabíamos de quién era el accidente. Buenos días, señor. ¿De dónde viene? De La Rioja. ¿Hacia dónde? Al lugar donde mataron a Angelelli, Punta de los Llanos. ¿Y algún problema con animales? No. ¿No? Adelante, maestro. Buen viaje, ¿eh? Gracias. Cuando ya estamos pasando Punta Los Llanos, hacemos unos kilómetros y divisamos el vehículo de Monseñor Angelelli. Mirá, está pata para arriba. Eso era más o menos 400 metros. Y queremos llegar y nos paramos en el medio y nos dan la orden de fuerza de seguridad que estaciona el chofer al costado. Lo habían puesto en medio de la ruta, en posición de cruz, y golpeada la cabeza a Monseñor Angelelli y la sangre que le corría. Yo quise llegar a atender a Monseñor Angelelli. Y ahí no me dejó el suboficial mayor Nelson Garnica, que era el auxiliar del comodoro Aguirre. No me dejó, no, me dio la orden, dice, cumpla la orden y vaya y levántelo, dice al padre Pinto, vaya. Hasta transcurridos los kilómetros que hacemos hasta el hospital, ha delirado siempre, así en varios momentos, que Monseñor pare el vehículo que nos viene siguiendo un coche blanco. La gente de la policía estaba haciendo como un inventario de las cosas que estaban ahí, ¿no? Ahí no se dijo de las carpetas que aparecieron mucho tiempo después, que estuvo en el escritorio del ministro del Interior, Arguindegui. El mismo día del accidente se labra un sumario policial, un expediente 5090, caratulado Enrique Angelelli, accidente. El juez Vigo, gran incógnita, porque él venía de la Policía Federal y llegó a La Rioja un tiempito antes y se fue un tiempito después. Oh, casualidad, a él le tocó justo atender la muerte de Angelelli. De acuerdo a la versión transmitida desde Chamical, el vuelco del vehículo se produjo al la cubierta izquierda trasera, dando el rodado 2 tumbos, en uno de los cuales fue despedido Monseñor Angelelli. Pasa a los pocos minutos, un viajante se detiene porque ve un hombre tirado en medio de la ruta. Cuando pasa un camión que se detiene también y le dice, no te metas en lío porque ese es el obispo que lo han matado. Y dice que a los pocos metros él visualiza hacia la izquierda como metidos en el monte un auto blanco con personas adentro. Su fallecimiento se produjo a causa de un traumatismo cráneoencefálico, advirtiendo la existencia de rotura de cráneo con destrucción de masa encefálica, según el informe forense. Una religiosa, enfermera universitaria, que cuando llega el cadáver de Monseñor Angelelli, habría descubierto un orificio en la nuca, ¿no? Y manifestó su sorpresa. Entonces, bueno, se dice que 2 oficiales del ejército que estaba ahí le retiraron inmediatamente afuera y le dijeron, usted no vio nada. Sus restos serán velados en la capilla ardiente levantada en la nave central de la Catedral de la ciudad de La Rioja. Informó LB14, Radio Joaquín B. González de La Rioja. Bueno, la información vino en forma oficial desde los voceros, en ese entonces de Casa de Gobierno. Nosotros nos remitíamos al texto tal cual fue leído en aquella oportunidad. Impactaba no solamente la noticia en sí, sino a quien la difundía, y en este caso nosotros, la gente de la radio. Cuando me entero de la muerte de Angelelli, que fue una conmoción muy grande en la sociedad riojana, porque si bien se ponía un manto de ocultamiento, toda la comunidad sabía que se trataba de un asesinato. Y cuando fuimos a la catedral, vibraba esa fuerza. La gente se empezó a congregar en la catedral, vinieron la policía y después no dejaba entrar a la catedral, entonces el padre Inestal, que era el vicario general y estaba un poco a la cabeza de todo esto, ¿no?
Y los habló a los policías. Y estuvimos como hasta la madrugada, ¿no? A la madrugada recién nos entregaron el cuerpo, pero la catedral se mantuvo llena. Me acuerdo que una misa la celebró Antonio Puyané y fue fortísimo. Habló Monsignor Saspe, hablaron los laicos, fueron presos, todos los que hablaron después. Este es el cuerpo de Cristo y esta es su sangre. No hay poder humano que pueda hacer realidad semejante presencia, sino la del hombre débil que ha recibido, sin embargo, el poder de Dios. La primicia de la sangre sacerdotal ha sido vertida en esta tierra de los llanos. Véanla con ojos de fe. No la miren con ojos de rencor ni de resentimiento. Doloridos, con lágrimas, sí, pero con ojos de fe. Mi tierra está preñada de vida en esta noche de dolor, esperando que despunte el alba con un hombre nuevo, Señor.